La guerra de Vietnam fue uno de los conflictos bélicos más importantes que enfrentó Estados Unidos, ya que esta es la única guerra que Estados Unidos perdió. Y la perdió no porque su enemigo tuviera mayor número de ejército o tuviera mayor cantidad de armamentos, sino que la perdió porque su enemigo era incansable. La Biblia dice que Satanás es nuestro adversario. Esto significa que ya sea que lo creas o no, ya sea que lo entiendas o no, ya sea que lo aceptes o no, él siempre se levantará en contra de tu vida y de los propósitos de Dios para tu vida. Mi pastor, recuerdo que solía decir: vos has dejado el diablo, pero el diablo nunca te dejará a vos. Eso significa que nuestro adversario constantemente volverá a resurgir en nuestra vida para levantarse, para oponerse a todo lo bueno que Dios quiere hacer en nosotros. Y a veces esto suele ser desgastante, porque cosas que creíamos haber superado, cosas que creíamos haber dominado, cosas que creíamos que habíamos dejado definitivamente atrás, vuelven a resurgir como enemigos incansables. La palabra que te quiero hablar en este día está en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, capítulo 14, versículo 5 al 12. Si puedes abrir tu Biblia, vamos a comenzar leyendo estos textos y luego me voy a referir a algunos versículos más en el contexto para desarrollar el tema que te quiero hablar en esta oportunidad. Enemigos incansables. Si puedes abrir tu Biblia, Éxodo capítulo 14, versículos 5 al 12. Dice la palabra de Dios: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado a ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció el Señor el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Dice el versículo 9: y siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su pueblo, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pit-Ahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, dice, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Dios. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Tu posición en Dios es lo que determina tu victoria. Colosenses, en el capítulo 1, versículo 13, dice que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esta es la razón por la cual nuestra batalla con nuestro adversario tiene que ver con cuidar nuestra posición. Seguramente alguna vez, cuando eras niño, jugaste al juego de la soga. Consiste en enfrentar a dos equipos, y cada equipo, en igualdad de condición de número, tiene que tirar de la soga. El que tenga más fuerza, el que logre resistir más y traer al otro equipo y hacerle perder su posición, este es el que gana. Es por eso que nuestra lucha con nuestro adversario tiene que ver con sostener, con retener, con resistir, con cuidar la posición que Dios nos ha dado. Esto lo vamos a ver en los versículos 13 y 14 que siguen después del texto que hemos leído. Dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Dios hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Faraón aquí es un tipo de Satanás, que luego de haber sido derrotado 10 veces por Dios, digo 10 veces porque Dios había enviado 10 plagas sobre Egipto,
Y Faraón se sabía que había sido derrotado por Dios. Y sus dioses habían sido derrotados por Dios. Pero aún después de esto, vuelve a resurgir como un enemigo incansable para hacerle perder la posición de libertad que Dios le había dado a su pueblo. Es por eso que Moisés le dice que ellos debían estar firmes. Hay enemigos, hay situaciones que una y otra vez resurgirán en nuestra vida para tratar de hacernos perder esa posición de libertad que Dios nos ha dado. Permanecer firme será clave para que Dios los destruya. Dice aquí el texto: estos egipcios que ustedes han visto hoy, nunca más para siempre los van a ver. Y dice que Dios iba a pelear por nosotros y nosotros íbamos a estar tranquilos. Es decir, que permanecer firmes en esa posición que Dios nos ha dado es la clave. Y lo que vamos a ver en esta oportunidad es qué cosas necesitamos para permanecer firme cuando estos enemigos incansables se levantan en nuestra vida. Lo primero que vamos a ver está allí en los versículos 15 y 16. Lo primero que necesitamos es poner nuestra fe en acción. Dice el versículo 15 y 16: entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Todo lo que tiene vida está en una acción constante. Muchos años lleva la NASA tratando de descubrir si hay vida en el planeta Marte. Y esto lo ve a través de buscar algún tipo de acción en ese planeta. Pero indudablemente que no hay acción alguna allí, por lo cual hasta el día de hoy no ha podido comprobar que existe vida. Ellos argumentan que alguna vez existió, pero la falta de acción constante demuestra que allí no hay vida. Existe, según la Biblia, una fe muerta y una fe viva. Todo el mundo tiene fe, pero hay una fe muerta y una fe viva. La diferencia entre esta fe muerta y la fe viva es las obras. Es por eso que Santiago, en el capítulo 2, versículo 17, dice que la fe sin obras es una fe muerta en sí misma. Es decir que para permanecer firme frente a enemigos incansables, necesitamos más que fe. Necesitamos tener una fe puesta en acción. Notemos que el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Si Moisés clamaba, si el pueblo clamaba, es porque tenían fe. Sin embargo, el Señor les está diciendo aquí que ellos debían poner la fe en acción. A Moisés se le dice específicamente, dice: di a los hijos de Israel que marchen. Dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano y divide el mar. Todas estas cosas tienen que ver con acción, y que los hijos de Israel debían entrar al mar en un acto de fe y comenzar a caminar cuando Dios abría el mar. Muchos se desgastan porque piensan que Dios tiene que hacer todas las cosas. Hay gente que cree que Dios tiene que cambiarles toda la vida. Y resulta que Dios está mandando a que pongan su fe en acción. A veces clamamos a Dios, y no está mal que oremos o busquemos a Dios en un clamor, en una oración intensa, continua, constante. Pero el Señor muchas veces nos va a decir: ¿por qué clamas a mí? Es tiempo de que comiences a poner tu fe en acción. Y si quieres estar firme frente a enemigos incansables, tal vez este sea el mejor momento para que tu fe sea puesta en acción. La segunda cosa que necesitamos para permanecer firmes frente a enemigos incansables es permitir que Dios sea quien se glorifique en nuestra vida. Notemos lo que dicen los versículos 7 y 8 de este capítulo 14 del libro de Éxodo. Versículos 17 y 18. Dice: y aquí, dice el Señor, que yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Todo lo que sucede en tu vida tiene como propósito glorificar a Dios. Recuerdo conocí a una persona por la que hace muchos años fuimos a orar al hospital. Esta persona estaba desahuciada ya, una enfermedad terminal, tenía leucemia. Oramos por esta persona. Esta persona
fue sanada de la leucemia. Luego le quedó un problema en los riñones y tenían que hacerle hemodiálisis de por vida. También oramos por los riñones y los riñones fueron restaurados. Fueron 2 milagros tremendos. Esta persona llegó cierto día a la iglesia para dar gracias a Dios por lo que había hecho en su vida, pero dijo algo curioso. Mucha gente estuvo orando por mí y habló de brujos y de curanderos a los cuales había ido en su enfermedad y muchos los habían visitado allí estando en el hospital. Él dijo que daba gracias a Dios porque Dios había obrado en todos los que supuestamente le habían ayudado. Es notable que Dios había obrado, pero también es notable que Dios no estaba en todos. Y la enfermedad finalmente nunca le dejó del todo. Siempre fue un enemigo incansable sobre su vida. Tenemos que entender que Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías en el capítulo 42, versículo 8 dice: yo soy el Señor y no daré mi gloria a ningún hombre. Dios permitió que estos enemigos incansables se levantaran contra Israel con un solo propósito: que él pudiera glorificarse en Faraón y en todo su ejército, porque él los iba a guiar directo al mar, donde todos esos egipcios iban a morir ahogados, del mismo modo que ellos habían ahogado a tantos niños en un momento determinado allí en el Nilo. Es por eso que cada vez que piensas que has logrado algo por tus propios medios y te jactas y te glorificas por haber hecho una gran obra, por haber logrado algo, entonces Dios permite que se levanten nuevamente estos enemigos incansables. ¿Para qué? Para hacernos recordar que la gloria solo le pertenece a Él. Por lo cual, cuando un enemigo incansable aparezca nuevamente en tu vida, no te desanimes. Es la oportunidad de que Dios se glorifique en tu vida. La tercera cosa que necesitamos para permanecer firme frente a enemigos incansables es confiar en que Dios sabe lo que hace. Los versículos 19 y 20 de este capítulo dice: y el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de Israel o delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Dios sabe dónde, cómo, cuándo y por qué hace las cosas. Cuenta la historia que los valdenses, un pueblo que supo sufrir la persecución por causa de su fe en Cristo a lo largo de miles de años de historia, tuvieron que huir muchas veces por causa de sus perseguidores que los buscaban para matarlo. Cierta vez, mientras huían durante la noche en los peligrosos desfiladeros de los Alpes, resulta que lograron escapar de sus enemigos. Pero cuando llegó el día, volvieron al lugar porque lo hicieron en la oscuridad de la noche. Ellos no veían por dónde caminaban, pero eran desfiladeros, lugares donde un paso en falso les hubiera costado la vida. Cuando ellos vieron el lugar por donde habían caminado, dieron gloria a Dios, porque Dios había velado sus ojos para no ver el peligro de sus enemigos. Dios sabía cómo hacía las cosas. Cuando estos enemigos incansables persiguieron a Israel, Dios hizo algo que pudo haber sido desconcertante. Dice que el ángel de Dios que iba delante del campamento se apartó de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó. Hay momentos en que Dios pareciera apartarse. Dios no está en el lugar que nosotros consideramos que debiera estar. Y la realidad es que Dios suele apartarse para obrar desde el lugar que Él sabe que nos dará la victoria. Es por eso que dice el texto aquí que en toda aquella noche, Dios se había apartado de ellos, pero en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Nunca se acercaron esos enemigos incansables al pueblo de Israel. Quiero terminar con esto. Ningún boxeador puede subirse al ring y pelear con otro si no está en el mismo peso o categoría. Es por eso que hay boxeadores que tienen que aumentar de peso o bajar de peso para enfrentar a algún otro rival.
Por eso que hay peso ligero, peso gallo, peso mediano, peso pesado. Es por eso que frente a enemigos incansables, nosotros necesitamos definitivamente a Dios. Porque nosotros siempre nos cansamos. Nosotros llega un momento que decimos no podemos más. Pero Dios es incansable. Y dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 40, versículo 28-29, que Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio, y que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Por lo cual, si pones tu fe en acción, si permites que Dios se glorifique en tu vida, si confías en que Dios tiene el control y sabe lo que hace, aunque haya cosas que resurjan y se levanten como enemigos incansables sobre tu vida, Dios multiplicará tus fuerzas, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tal vez esta palabra llegue a tu vida en un momento en el que estás cansado, en un momento en el cual había cosas que ya las habías dado por resueltas, problemas, situaciones que creías que ya eran parte del pasado, pero de repente han vuelto a resurgir como enemigos incansables, y resulta que el que se ha cansado sos vos y ya no tenés fuerzas para seguir luchando. Recuerda que Dios no se fatiga con cansancio y que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Este es un buen momento para encontrarte con ese Dios, el Dios de la Biblia. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra siempre llega a nosotros en un momento especial. Tal vez hay muchos de los que están viendo este video, escuchando este mensaje, cuyas fuerzas se han agotado, cosas que se han vuelto a levantar, enfermedades que parecían sanadas de repente resurgieron, problemas económicos que parecían haber sido solucionados, de repente volvieron a resurgir, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, temores que parecían haber sido dejados en el pasado han vuelto a resurgir, amenazas. Señor, cualquiera sea la situación, tu palabra llega para hacernos recordar que tú no te cansas, no te fatigas con cansancio y que multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguno. Por eso yo envío esta palabra ahora confiando que hará la obra, Señor, para la cual es enviada. Hay muchas personas que han perdido las fuerzas, que han perdido los sueños, que han perdido el deseo de seguir, porque enemigos incansables llegaron nuevamente y resurgieron en su vida. Te pido que tu palabra haga la obra, trayendo nuevas fuerzas, sanidad y un nuevo camino. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra ha sido de bendición, te invito a que te suscribas a este canal. Te invito también que compartas esta palabra porque no solo bendecirá tu vida, sino también la vida de aquellos que la reciban. Que el Señor te bendiga.